Bienvenidos. Hoy exploraremos las técnicas y herramientas de la mediación familiar. Específicamente hablaremos de la comunicación en la familia. Iniciaremos con la comunicación en la mediación y un concepto fundamental, la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? El mediador, como los participantes en la mediación, operan desde sus subjetividades, es decir, sus valores, ideas y necesidades. Para ejercer neutralidad es necesario condiciones que permitan involucrar a los sujetos en conflicto con sus propios valores, ideas, sentimientos y necesidades. Esta neutralidad puede entenderse como el no involucramiento, como imparcialidad, como equidistancia o como abstinencia. Hablemos ahora de secuencia comunicacional. Entendemos como secuencia comunicacional una combinatoria de acciones que conforman un proceso en el que suceden varias actividades, como preguntar, escuchar, comprender, mostrar comprensión y estimular la reflexión. El proceso es el siguiente. Para escuchar a otro sujeto, es menester preguntar por el sentido de su requerimiento. Para comprender, se necesita escuchar. Si luego comprendo lo que está manifestando, podré mostrar algún reconocimiento en su sentir. Finalmente, se podrá proponer alguna intervención que le permita reflexionar sobre lo que se está diciendo. La pregunta en mediación mantiene una invitación a que se explique lo que se desea, se necesita, se siente, valora o prefiere. Pasemos ahora a los tipos de comunicación. La comunicación es un proceso complejo, dinámico, irreversible e intencional, donde transmitimos mensajes para ponerlos en un común. Las habilidades necesarias en cualquier proceso de mediación pasan por ser conscientes de tres aspectos diversos que con frecuencia no son coincidentes: a saber lo que se comunica, lo que se quiere comunicar y por último lo que no se comunica pero se piensa y se siente. Profundizando en la comunicación, vemos que es un elemento básico de la mediación. Lo más importante no es solo escuchar, sino entender. Se trata no solo de saber escuchar a las partes, sino de ser capaz de entenderlas. Ahora, la comunicación verbal se refiere al mundo de las palabras, ya sea a través de la vertiente oral o de la vertiente escrita. Sin embargo, es paradójico que el 55% del impacto del fenómeno comunicativo viene determinado por el lenguaje corporal, en tanto que el 38% viene determinado por el tono de voz y solo el 7% restante es el contenido o las palabras utilizadas. Los elementos de la comunicación. El emisor es la persona o grupo entidad que origina la información. Es quien tiene la idea, intención o sentimiento que se desea transmitir y toma la iniciativa para iniciar el proceso comunicativo. El mensaje es el contenido de la comunicación, aquello que el emisor quiere transmitir. Puede ser información, ideas, emociones, instrucciones o cualquier contenido que se desea compartir. El código es el sistema de signos y reglas que se utiliza para construir y comprender el mensaje. Puede ser verbal o no verbal, gestos, imágenes, símbolos o mixto. Ambos deben de compartir el código para que la comunicación funcione. Por su parte, el canal es el medio físico o virtual por el cual se transmite el mensaje. Puede ser una comunicación oral, en papel, en dispositivos electrónicos, redes sociales o señales visuales. La decodificación es el proceso mediante el cual el receptor interpreta y atribuye significado al mensaje. Implica traducir el código usado por el emisor para comprender la información. El receptor es quien recibe el mensaje enviado por el emisor. Su papel es importante ya que interpreta, comprende y en muchos casos responde al contenido
respecto de cuál es el mensaje. El contexto son las circunstancias que rodean al acto comunicativo. Por ejemplo, el lugar, el tiempo, la cultura o la relación entre el emisor y el receptor, o una situación en particular. El contexto influye, ya que implica la interpretación del mensaje. La retroalimentación es la respuesta que se recibe después del mensaje. Permite saber si el mensaje fue comprendido correctamente y ayuda a ajustar o a mejorar la comunicación. El ruido son todas estas interferencias que dificultan la transmisión o comprensión del mensaje. Puede ser físico, sonidos, mala señal, psicológico, distracciones o prejuicios, o semántico, ya sea el mal uso del código. La redundancia es la repetición de algunos elementos adicionales para asegurar que el mensaje se comprenda. Ayuda a contrarrestar el ruido y garantiza que el receptor pueda entender la idea incluso si parte del mensaje se pierde. Hay algunas barreras de la comunicación. En cuanto a la retroalimentación, la falta de retroalimentación o una retroalimentación deficiente se convierte en una barrera cuando el receptor no confirma si entendió o no el mensaje. Si una respuesta clara, el emisor no puede saber si debe aclarar, corregir o ampliar la información, lo que puede generar malos entendidos. La escucha activa, cuando no existe, es decir, cuando la persona no presta atención real, se distrae o solo oye sin interpretar, la comunicación se debilita. Esta barrera impide comprender el mensaje completo, las emociones asociadas o la intención del emisor. El uso de un lenguaje demasiado complejo, técnico o ambiguo puede impedir que el receptor comprenda el mensaje. La barrera aparece cuando no se adapta el lenguaje al nivel, contexto o conocimientos del receptor, haciendo necesario simplificar para lograrlo con claridad. El control de emociones, ya que las emociones intensas como el enojo, la ansiedad o frustración puede distorsionar la percepción del mensaje y causar reacciones impulsivas. La falta de control emocional impide comunicarse con calma y objetividad, generando conflictos o interpretaciones erróneas. Otra barrera tiene que ver con el uso de la empatía. La ausencia de empatía es una barrera porque dificulta ponerse en el lugar del otro y comprender su perspectiva. Sin embargo, se tiende a juzgar, minimizar e ignorar las necesidades emocionales del interlocutor, afectando la conexión y el entendimiento mutuo. También, cuando no se controla adecuadamente lo que se dice y cómo se dice, se crean mensajes contradictorios. La incongruencia entre palabras y el lenguaje corporal genera confusión y desconfianza, convirtiéndose en una barrera importante. Enfoquémonos en la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el conjunto de mensajes que transmitimos sin usar palabras. Su función es complementar, reforzar e incluso contradecir el mensaje verbal. Es considerada más espontánea e involuntaria, generalmente inconsciente o automática, y por eso revela emociones o intenciones con mayor autenticidad. Es clave saber que varía según la cultura e influye fuertemente en la percepción y credibilidad del emisor. Un componente de la comunicación no verbal es la kinésica. Es la rama que estudia los movimientos corporales como forma de transmitir mensajes. Se basa en movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo. Analiza gestos, posiciones, movimientos de manos o expresiones faciales. Estas expresan emociones y ayuda a interpretar actitudes, nivel de interés o de sinceridad. Luego tenemos los componentes paralingüísticos. Son elementos vocales que acompañan al habla, pero no son palabras. Se relacionan con cómo se dice algo, no con lo que se dice. Modifica el sentido del mensaje verbal.
Hablamos del tono de la voz, del volumen, ritmo, pausas y silencios o entonaciones. Estos expresan emociones y actitudes y tienen un fuerte impacto en la interpretación del mensaje. El tercer componente es la proxémica. Es el estudio del uso y percepción del espacio personal y la distancia en la comunicación. Analiza cómo las personas gestionan la cercanía física y las distancias interpersonales. Esta comunicación jerárquica implica comodidad, afecto o rechazo y regula el nivel de intimidad o tensión, ya que es fundamental entender que depende de factores culturales, sociales o personales. Ahora cambiemos el enfoque hacia la ONU y sus disposiciones para una mediación eficaz. La primera disposición es la preparación. La preparación es responsabilidad de los estados o las organizaciones que pretenden desempeñar una función de mediación. Esto implica destinar recursos a responder de manera rápida, seleccionar a un mediador competente con la experiencia, las aptitudes, los conocimientos y la sensibilidad cultural necesaria, apoyar al mediador con un equipo de refuerzo, proporcionar capacitación adecuadas e incluir el equilibrio entre hombres y mujeres en los equipos de mediación. La segunda es el consentimiento. Los mediadores deben llegar a un entendimiento común con las partes en conflicto acerca del papel del mediador y las reglas del juego. Esto requiere comprender qué partes deben dar su consentimiento, cultivar el consentimiento, dialogar con los agentes a nivel local y comunitario, incluidos los grupos de mujeres, utilizar medidas de fomento respecto de la confianza, ser coherentes y transparentes, es decir, ecuánimes, y estar preparados para la existencia de fluctuaciones en el consentimiento. Tercero, la imparcialidad. La imparcialidad es un elemento clave en la mediación. El mediador debe asegurar que el proceso y el trato de las partes sea justo y equilibrado, ser transparente con las partes en relación con las leyes, no aceptar condiciones que puedan afectar a la imparcialidad y estar dispuesto a ceder el proceso a otro mediador si así se requiere. El cuarto elemento es el carácter inclusivo. El carácter inclusivo se refiere a la medida y a la manera en que las opiniones y las necesidades de las partes y de otros interesados se representan y se integran en el proceso. Las acciones incluyen determinar el nivel de inclusión necesario, comunicarse con cualquiera que sea necesario, pero limitar los actos con los agentes que hayan sido acusados por la Corte Penal Internacional. También fomentar que las partes comprendan el valor de una participación más amplia y generar la consulta semántica y estructurada de los grupos de mujeres en las primeras fases. Respecto del carácter inclusivo, los mediadores deben de alentar a las partes en conflicto a que incluyan a las mujeres en sus delegaciones, determinar posibles asociados para crear capacidad ante la sociedad civil, crear mecanismos para ampliar la participación y utilizar diferentes medios, incluidos medios de comunicación social, para ampliar la participación. Quinto, la implicación nacional. La implicación nacional supone que las partes en conflicto y la sociedad en general se comprometen al proceso de mediación. Para lograrlo, se deben mantener estrechas consultas con las partes sobre el diseño del proceso, informar a la sociedad civil sobre el desarrollo, orientar a las partes y ayudarles a generar ideas, determinar cuáles pueden necesitar ayuda para reforzar su capacidad de negociación y alentar
que las partes informen y consulten a sus grupos respecto del proceso. También es importante ser consciente de los distintos planteamientos culturales en la negociación, proteger el proceso de mediación de las influencias indebidas de otros agentes externos, concientizar a las partes de la necesidad de lograr un equilibrio entre la implicación nacional y el apoyo internacional, y formular una estrategia de comunicación para gestionar las expectativas. Sexto, respecto del derecho internacional, el mediador debe ser claro y transmitir su mandato y los parámetros jurídicos aplicables. Asegurarse de que las partes comprendan las exigencias y los límites. Muy importante, dejar claro que no pueden refrendar acuerdos de paz que concedan amnistía en caso de genocidios, crímenes de lesa humanidad u otros de guerra o violaciones graves. También deben estudiar el calendario, es decir, los planteamientos judiciales y no judiciales, y mantener un equilibrio en la necesidad de cumplir las normas internacionales. Séptimo, coherencia y coordinación. Los procesos de mediación deberán contar con un mediador principal, preferiblemente de una única entidad. Las decisiones relativas a la dirección deben alcanzarse mediante consultas. Debe considerarse la capacidad de organización y la disponibilidad de recursos. Los agentes deberán trabajar juntos para convenir en el grado de transparencia y en los mecanismos de coordinación. Además, se deben considerar la posibilidad de establecer mecanismos como una especie de grupo de amigos. Finalmente, la octava disposición se refiere a los acuerdos de paz. El acuerdo deberá tener por objetivo resolver las principales cuestiones y motivos de queja que llevaron al conflicto. El mediador deberá determinar con las partes cuáles son los objetivos mínimos. Los acuerdos deberán ser los más precisos posibles. Se deberá señalar claramente la dimensión de género y los acuerdos deberán incorporar modalidades claras para la aplicación y el seguimiento, así como la solución de controversias.